Cuando acecha la maldad es una de las mejores películas de terror del año pasado, así lo acredita sus elogios en la crítica especializada, la acogida del público y su paso por diferentes festivales, siendo la ganadora del Festival de Sitges. Y sí, llegó tardísimo, lleva circulando por los festivales casi un año, en Argentina se estrenó el pasado mes de noviembre y en España a finales de enero, y aunque me moría de ganas de verla, quise mantenerme a la espera para tener la oportunidad de disfrutarla en una sala de cine. Llegó tarde, pero como fanático del terror no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de esta película que ha estado en boca de todos durante tanto tiempo. Y es que cuando acecha la maldad consigue hacer algo que hoy en día es cada vez más difícil: sorprender, utilizando uno de los subgéneros más manidos del cine de terror, el de las posesiones o el de los embichados, si hablamos con propiedad. En este vídeo os vengo a contar cómo la película dirigida por Damián Rugna consigue esas secuencias de tanto impacto, sin caer en el efectismo barato, así como esos puntos más flojos que muchos han pasado por alto. Hay muchas películas de exorcismos y poseídos, muchísimas. Yo tengo un problema con este tipo de películas. El primero, es muy difícil que uno de los subgéneros de terror más sobreexplotados desde la aparición del Exorcista, allá por el año 1973, pueda sorprendernos, ya que todos conocemos sus códigos y sus fórmulas. Vamos, abundan una inmensa cantidad de productos comerciales con nulo interés cinematográfico. El segundo problema, este es más personal, es que me repudian un poco las películas cuya promoción y razón de ser se basan en adaptar una supuesta historia real. Me parece mucho más terrorífico lo que se les hacía pasar a estas personas poseídas, seguramente con una tremenda sugestión o problemas psicóticos, que el demonio de turno. Una visión que rara vez se adapta al cine y que es muy interesante, algo que quizás abordaré en un futuro vídeo. En cuanto acecha la maldad, este problema se elimina, al movernos en un contexto donde los embichados son tratados como una enfermedad conocida por la población, lo que hace rimar con la pandemia, además de aumentar la verosimilitud de la obra, con una ambientación que nos hace recordar al western crepuscular, donde priman la desesperanza y los valores negativos de sus personajes. Establece un tono que, de raíz, se aleja de las propuestas habituales del género. Saber mantener una escala de tensión, el equilibrio entre los valles y los golpes de efecto, es vital para que un film de terror sea efectivo. Una de las mayores virtudes de la película es saber mantener la tensión en cotas altísimas prácticamente desde el inicio de la misma. Si bien tiene sus momentos para que esta tensión se rebaje y el espectador no sufra una parada cardíaca, tiene dos de los golpes de efecto más brutales que he visto en los últimos años, y no se trata tanto de qué pasa, sino de cómo pasa. Viéndola pensaba, ¿qué películas de este año han llevado a la espectadora a estos límites? Dos, por ejemplo, podrían ser Evil Dead Rise, tenéis crítica en el canal, o Terrifier 2. Pero estos casos, aun siendo películas de una violencia explícita impresionante, me parece mucho más sobrellevable. Evil Dead Rise porque esta violencia se acompaña de un tono de comedia negra que caracteriza la saga, y Terrifier 2 por ser un slasher que no aspira a ser más allá de la morbosidad de sus imágenes. ¿Cómo consigue tener cuando acecha la maldad tanto impacto? En concreto en dos de sus escenas, la que tiene que ver con un perro y la referente a uno de los personajes dándose un paseo tranquilito con el coche. Es gracias a la anticipación. Las secuencias que anticipan el susto en la mayoría de películas de terror suelen ir acompañadas de una música increscendo, así como planos que omiten lo que nos va a asustar, a través del fuera de campo, por ejemplo. Damián Rugna deja el plano fijo, sin movimientos, representando la realidad de una escena que, si bien es tensa, no parece prever un gran golpe de efecto. La mente perturbada del espectador rellena esos huecos, imaginándose lo que podría pasar, pero sin creer lo posible, gracias a esa infinidad de películas de terror que han establecido una serie de códigos no escritos. Cuando el horror se hace realidad, el espectador queda expuesto ante la imagen, violenta, cruda, sin cortes. De esas secuencias que se queda en la cabeza después de mucho tiempo. Si a esta genialidad le sumas un lore muy atractivo, unos efectos prácticos impresionantes y un alto nivel actoral, Cuando acecha la maldad se convierte en una de las películas de terror más relevantes del año. Pero el final me parece una cagada. Y si no la has visto te recomiendo que la veas y que luego vuelvas, ya que lo que viene ahora son spoilers abiertos donde comentaré un par de detalles del final.
¿Por qué nuestro protagonista, el bueno de Pedro, decide hacer caso en el clímax de la película a una niña claramente demoníaca a la cual encima no le ha importado abofetear repetidamente 10 minutos antes? Me gusta el final desesperanzador, en el que el mal gana, así como su plano final, lleno de un lirismo pesimista. Pero claro, la forma de llegar a él es que uno de los personajes, que ha estado intentando cumplir todas las supuestas reglas de los embichados previamente establecidas, tome una decisión totalmente estúpida y sin coherencia ninguna. Parece que sabían a dónde querían llegar, pero no cómo. Una pena porque empaña todo el conjunto. Aún así, cuando acecha la maldad es imprescindible para los fans del terror. Conclusión.